bienvenidos queridos hermanos a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre Rico de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Parrillar, California, y estamos celebrando el primer domingo de Cuaresma, y para esta ocasión me acompaña mi compañera Lucy. Lucy, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Padre, ¿cómo le va? Estamos ya increíblemente, Lucy, empezando uno de los tiempos más fuertes del tiempo de la liturgia en nuestra iglesia, el tiempo de la Cuaresma. ¿Cómo le fue el miércoles de ceniza? ¿Sobrevivió? Híjole, bastante. No, fíjate que gracias a Dios, que como ya tenemos muchos servicios y los laicos nos ayudan muchísimo, entonces ya los ponemos a ellos a repartir la ceniza. Yo nada más dirigía los servicios con la lectura, una pequeña reflexión, y luego ya terminábamos con la imposición de la ceniza, y ya los laicos nos auxiliaban. Ahí es donde ya muy ustedes, por eso digo, gracias a Dios que la iglesia les ha abierto las puertas a ustedes, sí, para que ustedes nos ayuden. Sí, imagínese nos cuántos. Ayuden, sí. Ahí hubiera estado hasta el jueves. Exacto, yo me acuerdo que el puro padre era el que estaba, y el puro padre, pobre, terminaban, pero ya ahorita, gracias a la ayuda que ustedes nos han dado, pero sí. Bendito sea Dios, Padre. Sí, muy ocupados, bastante gente, y bueno, y estamos ya en el primer domingo de la Cuaresma. La Cuaresma, Lucy, tiene varias características que, como es el primer domingo de la Cuaresma, hay que enfatizar para que la gente se vaya familiarizando. Primero, en la liturgia. Tal vez en sus iglesias van a notar primero el cambio del color en la liturgia. Bien importante. Que es el color morado, que es signo penitencial. El color morado dentro de la Cuaresma significa que estamos en un tiempo de penitencia, en un tiempo de reconciliación y en un tiempo de oración. Son estos tres aspectos que vamos a estar hablando constantemente dentro de la Cuaresma: ayuno, oración y penitencia. Entonces, todo eso es porque la Cuaresma tiene una finalidad muy especial, que va a desenfocar precisamente en desembocar en la Semana Santa. Y la Semana Santa, pues ya sabemos, con todo lo que conlleva el trido pascual, que es el Jueves Santo, la institución de la cena, la última, la institución de la Santa Misa, orden sacerdotal, y la Eucaristía. Y luego ya el Viernes Santo, obviamente, pues la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y se cierra el trido pascual precisamente con la vigilia pascual, que es donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso tiene un comienzo, y ese comienzo precisamente es con este domingo, bueno, ya desde el miércoles, ya, porque se les fue enfatizando ya a los feligreses sobre la necesidad de empezar ya de prepararnos, de estar como en la competencia que nos ponían en la carrera de relevo, es decir, ya estamos casi en sus marcas, listos. Fuera. Exactamente, sí, para partir a la carrera. Así es la Cuaresma. En el miércoles de ceniza, como que nos dijeron, a ver, en sus marcas, y ya hoy nos van a decir, ok, listos, y fuera, para dar el pitazo de enfocarnos hacia cómo será y cómo vamos a prepararnos en la Cuaresma. Acordarse también, hermanos, de que como católicos seguimos ciertos preceptos, ¿verdad? Durante los viernes de Cuaresma, nos abstenemos de comer carne, ¿verdad? Y ayunamos también. Aunque ya la abstinencia se recomienda, ya no es como era antes, que era pecado, porque ya ahorita en atención precisamente a mucha gente y a los países que están en situación de pobreza, de extrema pobreza, que es la mayoría que es la mayoría del mundo, porque son contados los países que están que son de primer nivel. La mayoría de nuestro mundo es tercermundista y todo aquello. Entonces, en atención a eso, ya sí todavía se recomienda. Ustedes no están en un país tercermundista. Exactamente, sí, vamos a eso, porque aquí en Estados Unidos dicen, ¿verdad que no podemos comer carne? Sí podemos, pero mira, si en la Cuaresma
y está a tu disposición comer otro tipo de comida porque lo puedes hacer, pues hazlo. Mira, tienes todos Langosta no está incluida, ¿ok? El propósito de abstenernos de la carne es de sufrir un poquito. Los camarones a la diabla no te van a hacer sufrir. Unas lentejitas, sí. Unas habas, unos frijolitos, una sopita de fideo. El propósito es la penitencia, es de unirnos al... Sí, porque eso es una de las características fuertes de la cuaresma, que se note que estamos precisamente en un momento de ayuno, y ayuno no quiere decir nada más el viernes de cuaresma. O sea que aquí es donde entran, Lucy, los propósitos cuaresmales. Desde, mira, el propósito cuaresmal comenzó ¿desde cuándo? Pues desde el miércoles de ceniza. Sí. Desde el miércoles de ceniza, de la gente que dice, y hay gente que todavía todavía tienen en mente los propósitos cuaresmales, de decir, es que yo en la cuaresma me propongo no tomar soda, no comer pan, no tomar alcohol, no fumar, no chismear, exactamente, no revisar mi celular tan seguido, porque si no se me van a caer para atrás. Padre, ¿cómo que dijo que no revisar el celular en la cuaresma? Las redes sociales, el Facebook no es necesario. Sí, pero acordémonos que estamos dentro del marco de la cuaresma y estamos invitados a hacer actos de penitencia. ¿Y cuáles son los actos de penitencia? Aquello que más te agrada, tanto en el aspecto exterior como interior de tu cuerpo. Exterior, lo que decía, interior, como decíamos, las comidas, todos los gustos, todo aquello. Exterior, pues aquí vienen todo lo que decía Lucy, precisamente, celular, televisiones, amigos, pachangas, fiestas, todo aquello. Tratar de minorar estos aspectos. ¿Por qué? Porque estamos dentro del tiempo importante de la cuaresma. Y bueno, pues Lucy, yo creo que vamos a dar continuidad con la lectura, la primera lectura de este primer domingo de cuaresma. Mis hermanos, ojalá que tengan sus Biblias, sus misalitos a la mano para que nos acompañen, ya que la primera lectura es tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 4 al 10. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas al sacerdote, el sacerdote las tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció ahí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos, nos trajo a este país y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lucy, en esta primera lectura del Deuteronomio, se nos recuerda todavía aquella tradición tan bonita de decir, de llevar a la iglesia las primicias. Hay una tradición, y precisamente en base a este pasaje del libro del Deuteronomio, ¿qué son las primicias? Es los primeros frutos de la cosecha. Y hay gente todavía que tiene en mente todavía, y aquí en Estados Unidos todavía a veces me sorprende, y digo me sorprende porque no es muy común, jóvenes o personas que dicen, Padre,
aquí traigo este dinero para la iglesia, una donación. Ah, sí, mijo, sí, gracias. Es que es de mi primer cheque. Ah, sí, sí. Y a mí me enseñaron que de lo que son las primicias hay que dar a la iglesia. Entonces me quedo sorprendido de que digo, oh, todavía hay personas que tienen en mente, tienen en cuenta lo que es todavía las primicias para la iglesia. Todo eso porque acuérdense que estamos comenzando la cuaresma. Y el comienzo de la cuaresma, Lucy, nos quiere concientizar en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra vida personal, social, familiar, todo lo que conlleva nuestra vida como personas. Y al comienzo de la cuaresma, también nosotros debemos de pensar, de evaluar cómo nos vamos a preparar. Esa es la finalidad de la primera lectura. ¿Cómo nos vamos a preparar y qué le vamos a presentar a Dios en esta cuaresma, hoy que estamos comenzando con el primer domingo de cuaresma, a ejemplo de cómo Moisés dijo, ok, cuando tu tierra dé el primer fruto, llévalo al sacerdote y el sacerdote lo va a tomar y lo va a presentar ante el altar. Es una semejanza bien bonita que nos presenta la primera lectura hoy, Lucy. ¿Qué le entregamos a Dios, verdad? ¿Qué le damos? Si es lo mejor de nosotros, lo primero de nosotros o lo que nos sobra, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con todo lo que Él nos ha dado. Me recuerda mucho una hermana que estaba antes de nuestra parroquia, la hermana Ana Rosa, cuando ella estaba en su momento de discernir su vocación. Ella estaba estudiando para ser maestra. Entonces la hermana que le estaba ayudando en su proceso le dice, si ya ¿sabes tú que quieres ser religiosa? Y dice ella, sí, dice, pero quiero primero terminar mi carrera, enseñar unos años y después, ¿verdad? Entonces ella le dice a la hermana, entonces tú le vas a dar a Dios de lo que te sobra y no lo mejor de ti. Entonces, a mí me quedó muy presente eso, ¿verdad? Y yo me digo, oye, ¿qué le estoy dando a Dios? ¿Le estoy dando a Dios lo que me sobra o le estoy dando a Dios lo mejor de mí, verdad? Y eso cabe en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? El domingo cuando echamos a la canastita, ¿le echamos de lo que nos sobra o le estamos dando de donde nos duele? Cuando compartimos nuestro tiempo en la iglesia, si es que lo compartimos, ¿verdad? Si vamos y donamos de nuestro tiempo en la catequesis, en la pastoral juvenil, en la pastoral de los enfermos, de los ancianos, en lo que sea, todos estamos llamados a dar de nuestros talentos, ¿verdad? Para el servicio de la iglesia. ¿Estoy dando de lo que me duele o estoy dando de lo que me sobra? ¿O no estoy dando? ¿Verdad? Entonces, ¿qué le estás dando a Dios? Porque todo lo que tú tienes, desde tu carro, tu casa, tus hijos, tu esposa, todo lo que tú tienes es de Él. Y tú eres el administrador, por decirlo así. Entonces, ¿cómo le estás sirviendo al Señor? ¿De lo que te sobra, de lo que ya no te interesa, de lo que no te vale, o de lo que te duele, de lo que es lo mejor de ti, de lo que más aprecias? Este aspecto de las primicias tiene una importancia muy grande, Lucy, y tiene hasta una trascendencia, porque yo me acuerdo en las misas, por ejemplo, en las misas allá en el rancho o en el pueblo, cuando iba el obispo le preparaban, todavía se le prepara lo que es una canasta, bien adornadita y todo, con los frutos, los mejores frutos de la cosecha. Si es tiempo del maíz, pues la mazorca. Si son los elotes, me acuerdo que les decoran. Ahí por el área de donde yo soy, lo típico, lo fuerte era la agricultura. Agricultura, chiles, jitomates, guayabas, yo me acuerdo, y le preparaban a manera de ofrenda al obispo una canasta bien adornadita y con una porción pequeñita de todo lo que la tierra produce exactamente, y va en la mira precisamente decir, no, es que esto es para Dios, y para Dios, como confirmo lo que tú dices, a Dios no le vamos a dar de lo peor. A Dios le vamos a dar lo mejor, porque se lo estamos presentando a manera de agradecimiento. A mí me da risa porque a veces en la oficina tengo el póster de los seminaristas.
Y pues ahí mi oficina a un lado está la oficina de mi secretaria, en medio de la recepción, y luego a este lado está mi oficina. Y a veces la gente no me ve y las muchachas cuando se quedan viendo el póster de los seminaristas dicen, ay, qué muchacho, qué desperdicio. Y si no es catálogo. Le digo, precisamente porque para Dios hay que darle lo mejor. Y estos chavos que se están preparando, que están en su preparación al sacerdocio, esos suspiros quiere decir que a Dios le estamos dando lo mejor y a Dios le estamos ofreciendo lo mejor, exactamente. ¿Por qué? Porque precisamente hay que tenerlo en cuenta que la iglesia es lo que nos ha enseñado y que no se nos olvide precisamente que tenemos que prepararnos y tenemos que compartir. Uh-huh. Y en este tiempo de la cuaresma y a comienzos de la cuaresma, más que nada, que estamos en el primer domingo de la cuaresma, nuestra preparación, y yo creo que, Lucy, quiero hacer aquí un comentario y decir, a Dios hemos hablado de entregarle lo mejor. Pero también, ¿qué tal si nos proponemos a manera de ofrecimiento desprendernos de las cosas negativas y se las entregamos a Dios también, uh-huh, a manera de ofrenda? Porque eso te va a ayudar a cambiar, a transformar, uh-huh, tu vida, tu hogar, tu persona, tu comunidad, tu grupo, de decir, mira, Señor, yo te ofrezco, yo te entrego estas cosas negativas, que es lo que me causa daño, que es lo que más me cuesta trabajo. O lo que me detiene de darte lo mejor. Te lo entrego, Señor, para que tú, a manera de sacrificio, para que tú me lo transformes. Entonces me lo devuelves, me lo regreses ahora sí, con creces y sean virtudes, porque acordémonos que los errores, lo negativo que le entregamos nosotros a Dios, Dios nos lo regresa convertido, transformado en bendiciones. Uh-huh. Entonces, ahí va también la invitación. Y este mismo tema, mis hermanos, de ofrecimiento a Dios, lo vamos a seguir compartiendo, pero ahora desde el aspecto de vista, desde el Evangelio. Por eso los invito para que tengan su misalito ya a la mano, para que nos acompañen a leer el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma. Recuerden, primer domingo de Cuaresma, ciclo C, y el Evangelio para este primer domingo es tomado de San Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 13. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se contemplaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, escrito está, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él lo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito. Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucy, en este primer domingo de Cuaresma, el Evangelio nos invita a reflexionar sobre las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que son las tres grandes tentaciones que acechan
a toda la humanidad. La tentación del poder, del placer y del tener. Son las tres tentaciones y nadie vamos a estar exento y nadie podemos decir, oh, no, yo no me preocupo de estas tentaciones, yo no tengo, a mí el diablo no me va a tentar. No digas eso, porque si a nuestro Señor, que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, el diablo lo tentó, pero hay que tener en cuenta, y esto es bien importante, por eso en este primer domingo de Cuaresma, las tentaciones, que nuestro Señor salió victorioso de todas las tentaciones, de las tres tentaciones. Y en su nombre, oílo bien, en su nombre nosotros podemos vencer no tres, sino todas las tentaciones en su nombre. Porque si una persona, si un ser humano quiere afrontar las tentaciones por sus propias fuerzas, indudablemente que el enemigo, el diablo, lo va a derribar, nos va a vencer. Sí, padre, porque a veces, mire, yo siempre les digo a los jóvenes, nunca confíes en tus propias fuerzas porque nunca son suficientes. Exacto. Siempre reconócete débil, siempre reconócete frágil, siempre reconócete necesario de Dios, porque en el momento en el que tú dices, yo puedo ir a solas al cine con mi novia a las 10 de la noche y no va a pasar nada, o sea, en el momento en el que tú te crees valerte por ti mismo, es en el momento en el que bajas la guardia y es en el momento en el que el enemigo te acecha de una manera implacable, porque tú mismo le has dado permiso. Entonces yo siempre les digo, reconócete débil, siempre. Entonces así en todos los aspectos de nuestra vida, reconocernos nosotros débiles y reconocer que si no es por la gracia de Dios, nosotros no podemos resistir las tentaciones de este mundo, porque como decía Pablo, yo quiero hacer el bien, pero mi cuerpo quiere hacer el mal, entonces... Y termina haciendo el mal que no quiero. Ajá, sí, entonces siempre estar siempre alertas, saber que estamos que estamos siendo atacados constantemente. Sí, yo creo que hoy al celebrar las tentaciones en el primer domingo de Cuaresma, Lucy, es importante poner hincapié en decir la tentación, y de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, porque así nos lo dice, la tentación en sí misma no es pecado, no es pecado. Pecado es ya caer en la tentación, ahí sí. Y primero, la tentación en sí misma no es pecado, pecado es caer en la tentación. Segundo, no asustarnos, no escandalizarnos de las tentaciones que se nos presenten, porque se nos van a presentar tentaciones. Se nos van a presentar, no sentir que ya se perdió, qué sé yo, ya estamos condenados por una tentación que tuvimos. Porque eso es puritanismo. Sí, puritanismo, sí, o escrupulismo también, caer en un estado de mente, de conciencia escrupulosa. Sí, exactamente. Entonces, primero, la tentación en sí mismo no es pecado. Segundo, tener en cuenta, no escandalizarse ante la tentación. De ahí precisamente lo que nuestro Señor nos enseñó en la oración del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Y tercero, si has caído en la tentación, ¿cuál es el paso a seguir? Esto es importante, por eso estamos en el comienzo de la Cuaresma. El paso a seguir, si has caído en las tentaciones, entonces ahí sí ya has cometido pecado grave, pecado mortal, y tienes toda la Cuaresma para prepararte, para levantarte, para reparar ese daño en tu conciencia, en tu corazón, porque otro aspecto de la Cuaresma, Lucy, es precisamente que durante toda la Cuaresma se nos va a estar invitando a la confesión. ¿Y quién va a ir a la confesión? La persona que ha roto uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, o la persona que cayó en la tentación, porque está el otro aspecto que dijimos. Tampoco hay que crear una mente escrupulosa, decir, es que estamos en la Cuaresma y me tengo que ir a confesar. Espérate, pero si no hay pecado grave, si no hay pecado mortal, mira, mejor, y si tu parroquia es parroquia que en las confesiones va a haber así, mira, y tú eres una persona que constantemente está atendiendo o estás viviendo una vida
digamos, en una conducta normal, mira, mejor déjale el espacio y el tiempo. Sí, déjale el espacio y el tiempo para la persona que en verdad necesita la confesión. Sí. Porque luego a veces, híjole, porque ya sabemos el proceso de la confesión. La primera pregunta, mija, ¿cuándo fue su última confesión? Hace 3 días. Hace 3 días. 3 días, mija, ay, sí, padre, pero es que se me viene un pensamiento, ay, por favor, mijita, mira, dale el tiempo al hermanito que está en línea, que viene Mientras triste, no que viene actuemos en adolorido, ellos. que viene avergonzado de sus pecados, que trae pecados graves, pecados mortales. Mejor ir casi con ganas de decirle, mira, mejor tú vete y mejor comete un pecado grave y luego bien. y luego bien, sí, y luego ya regresas. Porque luego está ese aspecto. Por eso el comienzo de la Cuaresma, mis hermanos, y esto es importante, primer domingo de Cuaresma, es para enfatizarnos. Primera lectura, hay que enfatizarnos las primicias, el Evangelio, las tentaciones. Y una vez que ya nos preparamos, entonces sí ya darle continuidad a lo que es toda la Cuaresma. Estamos comenzando apenas la Cuaresma. Es primer domingo de Cuaresma y tenemos un tiempo importante todavía, son 40 días, acuérdense, por eso es lo que se llama Cuaresma, 40 días a partir del miércoles de ceniza para prepararnos. Ayuno, oración y penitencia son las 3 palabras que vamos a estar escuchando y vamos a estar compartiendo constantemente. Bueno, Lucy, el tiempo se nos ha terminado. Vamos a Gracias, darle la bendición. Padre. Que tenga la buen bendición día. de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga. Cuídense. Esperamos la próxima semana.